Saluda su amigo y servidor, Pastor Alberto Giraldo, quien por la gracia de Dios estamos ubicados en la carrera 32, número 3417 del barrio Colombia. Damos gracias a Dios por este privilegio que Él nos concede de poder llegar a todos los hogares y a todos ustedes con un mensaje de aliento, de esperanza y de renovación espiritual. Queremos saludar en esta hora de manera muy especial a los que nos colaboran, a la hermana Ximena Giraldo desde Pereira, a su hermano Santiago también Giraldo. También queremos saludar al hermano Luis Eduardo López Latorre. Un abrazo en el amor de Cristo. Hacía rato no lo veíamos, queríamos saludarlo. También saludar a la hermana Marta Lucía Valencia, que de una manera muy especial nos ha estado colaborando con la alabanza, y su hija, la hermana Sara. Que Dios le recompense. También a su esposo, de la hermana Marta, el hermano César Augusto Martínez. Y también queremos saludar al hermano Eugenio, quien nos dirigió el servicio en esta mañana. Y también a sus hijos, a Juan, a su hija, y también a la hermana Daisy. Así que un abrazo para todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en esta hora, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero leerles una porción de la Sagrada Escritura, la cual se encuentra en Segunda de Crónicas, en el capítulo 25, del verso 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: de 21 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que había matado al rey su padre. Aquí entendemos varias cosas. En primer lugar, dice que de 25 años era Amasías. Prácticamente era muy joven y reinó 29 años en Jerusalén. Prácticamente él estuvo haciendo lo recto delante de la presencia de Dios en un principio, pero como dice la Escritura, pero no de perfecto corazón, porque él todavía guardaba los ídolos de los del monte de Seir. Él todavía tenía algunas imágenes de talla a las cuales él se inclinaba, él las adoraba, él también les ofrecía incienso. De tal manera que este acto idólatra a Dios le desagradó mucho. También dice la Biblia que luego que él confirmó su reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Su padre fue matado por una conspiración. Aquel hombre se llamó también Joás. De tal manera que él fue traicionado por algunos siervos. Y ahora vemos que su hijo cobra venganza, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Vemos que en el corazón de este hombre llamado Amasías, rey de Judá, había temor de Dios. A pesar de todo, él sabía y conocía las sagradas escrituras, y él estaba dispuesto a obedecerla, estaba dispuesto a someterse. De tal manera que Dios había dicho que el pecado de los hijos serán sobre él. Los padres no llevarán el pecado de los hijos, y los pecados de los padres serán sobre ellos. No los podrán llevar sus hijos. De tal manera que él respetó este mandamiento de nuestro Dios. Reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo dice que puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y sobre todo Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. De tal manera que Dios le proveyó un ejército valiente, un ejército poderoso, un ejército que estaban dispuestos a pelear las batallas del Señor. O sea que desde Judá, cuya capital es Jerusalén, habían hombres que estaban dispuestos a pelear la guerra. Y la Biblia dice que él hizo algo
que realmente a Dios no le agradó demasiado. Este hombre dice que tomó de Israel a sueldo 100,000 hombres valientes, 100,000 hombres de guerra, los cuales estaban dispuestos a pelear. Pero eran hombres de Efraín, eran hombres del norte, eran hombres de Israel. De tal manera que él prácticamente pagó 100 talentos de plata. Un talento es como un bulto que pesa alrededor de 33 kilos. O sea que si eran 100 talentos, podríamos decir que él entregó aproximadamente 3,300 kilos de plata. De tal manera que él entregó, eso era realmente a tiempo de hoy, a plata de hoy, era una millonada. Era realmente muchísimo dinero. Ahora, dice la Biblia, mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vayan contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel. Qué bueno es uno ser dócil a la voz de Dios. Qué bueno es uno estar dispuesto a escuchar lo que Dios le manda, lo que Dios le dice a través de los profetas, que son verdaderos profetas de Dios, hombres santos, hombres consagrados, hombres que tienen y gozan de un buen testimonio, aún a nivel personal y a nivel familiar. De tal manera que este varón de Dios, cuando vino al rey Amasías, que su nombre es quien fortalece Dios, a quien fortalece Dios. De tal manera que Amasías era un hombre a quien Dios fortalecía. Y aquel varón de Dios, aquel profeta le dijo: Rey, no vayan contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Así hay en día gente que el Señor nos prohíbe andar con ellos, comunicarnos con ellos. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay un adagio popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. De tal manera que nosotros tenemos que guardarnos de aquellas cosas y de aquellas personas que nos quieren afectar, que nos quieren hacer daño. Y el Señor le advirtió a través de este profeta y le dijo: mas si vas, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Es como diciendo: si usted desobedece, usted tendrá consecuencias nefastas. Qué bueno en nosotros escuchar la voz de nuestro Dios. Cada vez que el Señor nos hable, cada vez que el Señor nos diga algo, tenemos que prestar oído, tenemos que ser dóciles en nuestro oído para no perder esa comunión con nuestro Dios. La Biblia dice que Dios le haría caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Eso lo debemos tener en cuenta hoy. Hoy Dios también nos habla lo mismo. En Dios está el poder para levantar. En Dios está el poder para sanar. En Dios está el poder para suplir aún sus necesidades. Qué bueno es que nuestro Dios está presto para socorrernos. La Biblia dice que Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Este hombre estaba preocupado solo por lo material, por lo económico en ese momento. Claro, era una grande suma de plata que había entregado a cambio de aquellos mercenarios para que vinieran a protegerlo, a ayudarle en la guerra. Sin embargo, allí el varón de Dios que vino a ver a Amasías le dijo unas palabras que son actuales en esa época y también son vigentes en nuestro tiempo. Le dijo, el varón de Dios le respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Oiga, Jehová puede darte mucho más que esto. Quiere decir que Dios puede darnos mucho más de lo que perdamos. En este caso vemos que Amasías había invertido prácticamente unos 100 talentos de plata y él veía que esos 100 talentos se les fumaban, se le iban,
que no los iba a volver a recuperar. No podían regresar a las arcas del tesorero de él. Pero aquí viene una promesa que yo la tomo para mí también. Dice, pero Jehová puede darte mucho más que esto. Quizás usted, hermano, amigo, amiga, por el cese de labores, por no salir a trabajar, por la cuarentena, por las órdenes de nuestras autoridades de salud y también del gobierno nacional y local y municipal, no podemos quizás salir a laborar. Pero déjeme decirle que después de esto, Jehová te puede dar mucho más que esto. Dios nos puede dar mucho más de lo que dejamos de percibir en este tiempo por el encierro en que estamos. ¿Lo crees? Dios nos puede dar mucho más de lo que hemos dejado de ganar. Eso fue lo que Dios le dijo al rey Amasías. Eso lo podemos aprender en el día de hoy. Él estaba preocupado por esos 3.300 kilos de plata que había entregado. Pero Dios tenía mucho más que darle. Hoy también podemos pensar que Dios nos da mucho más. No pensemos en salir, quizás nos vamos a contaminar, quizás vamos a adquirir ese virus, ese COVID-19, quizás por ganar un peso más para traerle a la familia, podemos conseguir hasta la misma muerte, o podemos contaminarnos y contagiar a otros cuando regresamos a casa. Así que no vale la pena sacrificar lo de Dios, nuestro bienestar, nuestra salud y la de nuestra familia por un peso más. Esto era lo que decía el varón de Dios a Amasías. Dios te puede dar mucho más que esto, y yo lo creo. ¿Lo crees tú? Entonces Amasías, dice la Biblia, apartó el ejército de la gente que había venido de Efraín para que se volviera a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Claro, el ejército de Judá era suficiente para cumplir los planes de Dios. Sin embargo, el ejército de Israel, cuando se enojó, era porque realmente se demostraba allí que no era de Dios el que ellos estuvieran presentes. Podían volverse traicioneros, podían volverse en contra, podían unirse al ejército enemigo y acabar con todas las vidas de Judá. La Biblia dice, esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató a los hijos de Seir 10.000 hombres. Y vemos que los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10.000, los cuales llevaron a la cumbre del peñasco y de allí los despeñaron y los hicieron pedazos a todos. Oiga, sin embargo, vemos que ellos solos, los 300.000 hombres de Judá, al frente estaba el rey Amasías. Dios les dio la victoria. Dios les entregó lo que ellos anhelaban, sin necesidad de la ayuda del reino del norte, del reino de Israel, los cuales estaban viviendo una vida desagradable delante de Dios. Eso nos habla, amados, en esta hora, que no debemos estar pidiendo ayuda de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, de aquellos que han blasfemado el camino de Dios. Yo sé que usted con Dios son mayoría. Precisamente dice la Biblia que aunque ellos se fueron enojados, encolerizados, bravos, por esto la Biblia dice que ellos después regresaron, tomaron represalias, hicieron retaliación. Aquellos 100.000 hombres regresaron a invadir a Judá, cuya capital es Jerusalén. Prácticamente se apoderaron de una manera inicua de los tesoros del rey, de las vajillas, de los utensilios de oro que habían en el templo en Jerusalén, y prácticamente saquearon también la casa del rey y se apoderaron de un gran botín y se lo llevaron allá a su tierra, a Israel. De tal manera que cuando regresó Amasías, él inmediatamente se dio cuenta de aquello que habían hecho aquellos hombres malvados, y él en un principio se entristeció, pero él estuvo firme en los caminos de Dios. Déjeme decirle un detalle.
cuando Dios le dio la victoria al rey Amasías sobre los del monte de Seir, es decir, los edomitas, él masacró a 10,000, pero otros 10,000 él prácticamente los mató a pedazos, tirándolos desde una peña, desde una roca, de tal manera que mató 20,000 hombres. Pero él hizo algo que a Dios le desagradó, y fue que de allí se trajo sus dioses, se trajo sus ídolos, y los trajo a Jerusalén, a su casa, y comenzó a adorarlos, comenzó a ofrecerles incienso, comenzó a ofrecerles votos y promesas, y esto fue causa de pecado, y Dios se enojó. Alabado sea el Señor. De tal manera que Dios en este tiempo es el mismo. En Malaquías dice: yo Jehová soy el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no quiere tanta idolatría, tanta mariolatría, tanto fetichismo. Hay gente que se arrodilla ante una imagen, un escapulario, ante una imagen de talla, ante un cuadro, ante un busto, quizás de un hombre o una mujer con un niño en los brazos. Esto es abominación. En Éxodo 20 dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Yo soy Jehová tu Dios, que soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios quiere que usted deje de plano, de raíz, la idolatría. Usted y yo tenemos que saber que nuestro Dios es espíritu, y los que le adoramos en espíritu y en verdad, es necesario que le adoremos. Dios busca esos adoradores. Esos adoradores usted y yo debemos ser. Aún en la mañana, en la madrugada, en el mediodía, en la tarde, en la noche, podemos levantar nuestra voz y exaltar a Dios, decir que Él es bueno, que su gran amor es inmensurable, que Él es poderoso, que Él es benigno, que Él es el todopoderoso. Él es nuestra bandera de victoria, Él es estandarte de victoria. Él es el que provee, Él es el que sana, Él es el que ayuda, y Él es el que nos acompaña y no nos dejará. La palabra de Dios dice que como resultado, prácticamente Amasías, después que llegó a Judá con sus 300,000 hombres, le declaró la guerra al rey del norte. De tal manera que le dijo: ven y veámonos cara a cara. O sea, venga y peleemos usted y yo. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y aquí que las bestias fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. De tal manera que aquí el profeta hablaba, y este rey de Israel decía: tú eres un cardo, en cambio yo soy un cedro. ¿Cómo usted se va a igualar conmigo? Pero él no escuchó. Sin embargo, hay una palabra que le dijo el rey de Israel al rey de Judá, a Amasías. El rey de Israel dijo: tú dices: he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se ha enaltecido para gloriarte. Oiga, o sea que este hombre pudo decir: claro, usted me declara la guerra porque estás enarbolado, tu corazón se ha enorgullecido, estás exaltado porque has tenido una victoria contra Edom. Mataste 10,000 hombres a filo de espada, y a otros 10,000 los ha matado despeñándolos en una roca, haciéndolos pedazos. Pero como quiere decir, conmigo usted no va a hacer lo mismo. Conmigo quizás usted se va a estrellar. Conmigo usted va a ser derrotado. ¿Y sabe qué le dijo el rey de Israel al rey de Judá, a Amasías? Es algo que también Dios nos dice a nosotros en este tiempo. Segunda de Crónicas 25:19. Segunda de Crónicas 25:19 dice: quédate ahora en tu casa. O sea, quédate ahora en casa. Y eso es lo que nos dicen las autoridades en este tiempo. Que nos quedemos en casa. Que no estemos deambulando si no es necesario. Quédate ahora en casa. O sea que era una advertencia, que él no creía que venía de parte de Dios, pero sí venía de parte de Dios. Porque si él salía,
sencillamente le esperaba la derrota, le esperaba la muerte. Sin embargo, dice, quédate ahora en casa, segunda de Crónicas 25:19. Por eso el tema de hoy es mirando al rey Amasías. Y luego dice, ¿para qué te provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Es como diciendo, si tú sales de casa, vas a procurar un mal para ti y para toda tu familia. Así que evita ese mal. Evita, podríamos decirlo al día de hoy, parafraseando, no te busques contagiarse. No busques que te contagies de ese virus. Quédate en casa. ¿Para qué provocas? ¿Para qué buscas un mal para ti y para toda tu casa, los que están contigo? Pero sucede lo mismo de hoy. Mas Amasías no quiso oír. Hoy encontramos gente deambulando, gente irrespetando las normas, gente no obediente, gente que no se somete, gente que no se sujeta, que están haciendo lo que les provoca y después vienen las consecuencias. La Biblia dice que Amasías no quiso oír. Quiera Dios que usted y yo hoy sí querramos oír los consejos, las sugerencias y las recomendaciones, porque era la voluntad de Dios que lo quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto había buscado los dioses de Edom. Amados, no busquemos desobedecer las autoridades que están sobre nosotros y mucho menos desobedecer la voz y la palabra de nuestro Dios. Dice la Biblia que subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara, y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual era de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel. Oiga, cayó Judá. O sea que no solamente fue afectado el rey Amasías, de quien tratamos en esta hora, sino todo Judá. Y huyó cada uno a su estancia. De tal manera que nosotros no queremos caer en desgracia, no queremos caer en enfermedad, no queremos caer en contaminación. Era mejor que Amasías hubiera aceptado ese consejo, así fuera del rey de Israel, de quedarse en casa, de no buscar el mal para él y para toda su familia y todo el reino de Judá. De tal manera que Joás, el rey de Israel, prendió en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joachaz, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Aquí podemos observar que Dios no estaba en este momento con el rey Amasías, porque él había sido idólatra, había cambiado a Dios, lo había hecho a un lado. Eso es lo que puede pasar si nosotros olvidamos a Dios en este tiempo tan crucial. Hoy más que nunca debemos estar seguros de la voluntad de Dios, de la cubierta de Dios, de la protección de Dios. No nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. No hagamos enojar a nuestro Dios con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestra conducta, con nuestras intenciones o con nuestras motivaciones. Vemos que la vida de Amasías aquí prácticamente fracasó. ¿Por qué? Porque se inclinó su corazón a la idolatría. Hoy tenemos que guardar nuestro corazón de aquellas cosas, como dice el Salmo 115, de aquellas imágenes que tienen ojos pero que no ven, que tienen boca pero que no hablan, que tienen oídos pero que no oyen, y que tienen pies pero no caminan, y semejantes a ellos son los que los invocan y creen en ellos. La Biblia dice también en Zacarías y en el profeta Isaías y en Ezequiel que las imágenes de talla son mentira, son hechura de manos de hombres, que si ellos no comen y beben prácticamente se desmayan. Nosotros tenemos que saber que los ídolos para nada sirven, ni para hacer bien ni para hacer mal. En cambio, nuestro Dios creó los cielos y también la tierra. La Biblia dice que desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová,
empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y eso puede suceder cuando la persona se aparta de Dios, del Dios vivo, del Dios real, pierde la cobertura, pierde la protección y comienzan a surgir enemigos, esos enemigos gratuitos, esos enemigos que están dispuestos a hacernos la guerra. Así que como conclusión, en esta hora podemos decir que el reinado de Amasías fue peor, aunque distó mucho de ser muy bueno. Él vengó la muerte de su padre, obedeció al mandato que se le ordenó de parte de Dios de no exterminar los hijos juntamente con los padres. Así que Amasías en un principio hizo lo recto ante los ojos de Jehová, adoró al Dios verdadero, mantuvo el servicio del templo y promovió el reino de la verdadera religión, pero no hizo, digamos, todas las cosas de perfecto corazón. O sea que él dejó algo allí como un pequeño rudimento para servir a la idolatría. Y eso es muy peligroso. Nosotros no podemos amar a Dios mucho. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Es con todas las fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todos tus sentimientos. No podemos dejar pequeñas cosas porque por ahí se nos puede meter el enemigo. Es decir, un hombre cuando quiere realmente una verdadera devoción y sincera devoción a Dios, tiene que entregarlo todo. Alabado sea el Señor. La justa retribución que infligió a los asesinos de su padre, dice que los mató, vengando la muerte de su padre. Al igual que su padre, él también huyó a Laquis, un lugar que él quería esconderse, pero allí fueron los asesinos y lo masacraron. Laquis prácticamente es un terreno extranjero, ya no es Judá, ya no es Jerusalén. Por eso, amados, así como él despeñó 10,000 hombres en aquella roca y los volvió pedazos, eso mismo debía haber hecho con los ídolos, debía haberlo hecho pedazos para vivir una vida agradable delante de Dios. La Biblia dice que la fornicación, la avaricia, la inmundicia, todo eso también es idolatría. Quizás usted no tenga imágenes, pero tiene algo que usted idolatra, que usted adora. Puede ser un deportista, un futbolista, puede ser un jugador o también algún deportista olímpico. Nosotros al único que tenemos que adorar es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesucristo le recordó al diablo y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién adoras tú, amado amigo, hermano y amiga? Sabemos que aquella expedición que hizo contra los de Edom en el monte de Seir, allí estaba el respaldo de Dios. Con 300,000 hombres, sin necesitar los 100,000 hombres más de Israel, pudo obtener la victoria. Amados, si estamos con Dios, así sea con pocos o con muchos, Dios nos puede dar la victoria. No es la muchedumbre de caballos, no es la muchedumbre de jinetes, de ejércitos. El Señor dijo: no es con espadas, no es con ejércitos, no es con lanza ni jabalina, es con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios en este tiempo para que nos dé la victoria. Amados, el profeta que le dijo que se guardara, que no contratara a aquellos ejércitos, vemos que fue objeto de execración, de repudio. El Señor le dijo: Dios te puede dar mucho más que esto. Recuerden, si alguien te va a robar, si alguien te va a atracar, entrégalo, como dijo Cristo. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Al que quiera tomar de ti algo prestado, no se lo rehuses. De tal manera que no podemos ser materialistas, no podemos estar empeñados en las cosas materiales. Recuerde las palabras que dijo este hombre: Jehová puede darte mucho más que esto. Lo que ha dejado de percibir
por la cuarentena, por el encierro en estos días, Dios te puede dar mucho más que esto. Y efectivamente, si miramos las crónicas más adelante, en 2 de Crónicas 27:15, vemos que este hombre, el rey Amasías, tuvo un nieto llamado Jotán, y precisamente él recibió de los amonitas 100 talentos de plata, además de 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada, con lo que le abonaron un estupendo interés. Si se da cuenta, allí dice la palabra de Dios que realmente Dios bendijo, quizás no a él, pero sí a su nieto Jotán. Él entregó y perdió en ese momento 100 talentos de plata, pero Dios permitió que los amonitas se lo entregaran a su nieto, y con intereses, porque además de los 100 talentos de plata, su nieto recibió 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Oh, qué bueno es nuestro Dios. Mire que es cierto lo que Dios habla. Mire que es cierto lo que Dios promete. Él multiplica. Él también da de su bendición a nuestra vida. Amados, sabemos que nuestro Dios no nos ha dejado en este tiempo. Dios no nos ha desamparado. Alabado sea Dios. La reprensión que recibió el rey Amasías del profeta por su pecado fue que él había rechazado la sensatez, se había apartado los preceptos de Dios. El profeta le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no liberaron a su pueblo de tus manos? Refiriéndose a los montes de Seir. Amado, y esto es muy cierto. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que dijo: no te dejaré ni te desampararé, un Dios que ha dicho: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Algo que yo también veo de defecto en este rey Amasías es que le gustaba amenazar a los siervos de Dios, le gustaba irrespetar a los mensajeros de Dios. Cuando el profeta de Dios le habló porque él se había inclinado a la idolatría, el rey Amasías le dijo al profeta: ¿quién te ha puesto por consejero del rey? O sea, como queriendo decir: no te metas. Y le mandó callar diciendo: déjate de esto. Es como diciendo: ¿quién te ha puesto? No sea entrometido. Es que, amados, cuando Dios le da un mensaje a uno de sus siervos, tiene que hablar. Escuchen o dejen de escuchar, oigan o dejen de oír, pero sepan que hubo profeta en medio de ellos. Y nosotros no podemos ser como Amasías en este caso, de enojarnos. ¿Y sabe qué él dijo? Dijo: no veáis, ¿por qué queréis que te maten? O sea, prácticamente le dio una sentencia de muerte al profeta, que le traía un mensaje de parte de Dios. Usted no puede ser de esas personas arrogantes, arbitrarias, que contradicen la voluntad de Dios. Usted lo que tiene que estar es agradecido. La Biblia dice en Proverbios: corrige al sabio y te amará, pero no corrijas al necio para que no te aborrezca. ¿Quién eres tú cuando alguien Dios usa para corregirte, para sacar lo que hay escondido en tu corazón, para descifrar las intenciones? La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, es perverso. Nosotros no podemos enojarnos con aquellos que Dios usa para desenmascarar nuestro mal, quizás nuestro desvío, quizás nuestra apatía o nuestro descuido espiritual. Tenemos más bien que darles gracias. La Biblia dice: haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye, y tengamos por dignos de doble honor aquellos que trabajan en enseñar y en predicar la palabra de Dios. No los abominemos, no los execremos, no los repudiemos. Al contrario, honrémoslos. La Biblia dice: ¿quién morará en tu monte santo? Y dice que aquellos que honran a los que aman a Dios, aquellos que predican la palabra, tengámoslos en estima. Así que la Biblia dice que este hombre prácticamente no quiso escuchar, se enojó. Amén. Dice la Sagrada Escritura que de todos modos Dios tuvo que desecharlo.
Él murió sin pena y sin gloria en una ciudad extranjera llamada Laquis. Y eso es lo que Dios quiere evitar de usted y de mí, que después de haberle servido a Dios, después de haber experimentado los bienes eternos, después de haber sido partícipes de la naturaleza divina, ¿cómo vamos a terminar por allá arrinconados, olvidados, siendo nada ni nadie? No, el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El rey del norte le dijo al rey Amasías, el rey del sur, yo sé que tu corazón se ha enaltecido a causa de la victoria que has tenido contra los edomitas. Amados, que nada de lo que consigamos en esta tierra nos vaya a enorgullecer, nos vaya a exaltar. Ese es un principio satánico. Dios tuvo que arrojar del cielo al diablo porque Dios dijo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, si algo conseguimos, si algo somos, démosle siempre la gloria a Dios. La Biblia dice que desde el tiempo en que se apartó de Jehová, comenzó a conspirar contra él los que le ayudaban. Mire cómo Dios cambia las cosas. Que Dios nos guarde de esas traiciones. Y todo porque la persona se suelta de la mano de Dios. En esta hora quisiera elevar una oración pidiéndole a Dios que nos guarde. Que aunque el rey Amasías empezó muy bien, con un corazón sincero a Dios, pero no del todo recto. Eso es muy peligroso. Dejar ventanitas, dejar grietas, dejar espacios no consagradas a nuestro Dios. Amasías significa a quien Jehová fortalece. Y nosotros realmente necesitamos la fortaleza de Dios en este tiempo. Pero no terminemos tan mal como terminó este rey, que aunque empezó bien, pero terminó en medio de la idolatría, terminó mal, haciendo las cosas a su acomodo, desafiando a pelear al rey del norte, inclinando su corazón a la idolatría, adorando imágenes, ofreciéndole incienso a las imágenes, de tal manera que esto ofendió a nuestro Dios y Dios lo desamparó. Por eso él tuvo que huir derrotado, frustrado, sin dinero, solitario. Y por allá en Laquis, una ciudad extranjera, prácticamente lo mataron unos conspiradores. Qué triste esa historia de un hombre que pudo ser brillante, que en los anales de la historia podía haber sido como una especie de un hombre insigne que brillara por la eternidad, pero no. Aquí se descubre que este hombre se descuidó en su vida espiritual y prácticamente terminó en fracaso. En esta hora quisiera orar por ti, por usted, para que usted reciba a Cristo en su corazón. Reconcíliate si eres descarriado, si te has apartado de los caminos de Dios, vuelve en amistad con Dios. Permite que Dios restaure tu vida y te haga feliz. Allí donde tú estás, repite conmigo: Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta hora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que vino a salvar mi alma, el que con su sangre derramada me limpia de todos mis pecados. Señor, yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, abro la puerta de mi corazón para que Jesucristo entre y salve mi alma. Oh Señor Jesucristo, ayúdame a serte fiel hasta la muerte y tú me darás la corona de la vida. Padre eterno, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Séllame y bautízame, Señor Jesucristo, con tu Santo Espíritu. Y permíteme hacer siempre tu voluntad, porque tuyo es el poder y la gloria, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Permíteme nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer de lo alto, ser nueva criatura y hacer lo que a ti te agrada. Gracias, oh Dios. Amén. En esta hora quisiera también elevar una oración por sus peticiones, por sus necesidades. Quizás estás enfermo. Dios puede obrar. Dios puede tocarte. Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo,
Humildemente clamo por todas estas peticiones, por todas estas personas que anhelan un milagro tuyo. Extiende, Dios mío, esa mano pródiga en bienes hacia todos los televidentes, los oyentes, los que nos ven y sintonizan a través de este medio. Glorifícate en ellos en esta hora. Glorifícate, Señor, porque solamente tú tienes el poder para hacerlo. Toda potestad te es dada en el cielo y en la tierra, y para ti no hay nada imposible. Creemos en ti, oh Dios. Mira, Padre, cubre y suple esas necesidades materiales, económicas, de dinero, de mercado, de comida, de alimentos. También, Padre, provee ese gozo, esa paz, esa alegría, ese contentamiento en los corazones. Quita las tinieblas y cámbialas por luz. Quita, Dios mío, esa oscuridad. Quita, Dios mío, esa tristeza y pone alegría en los corazones. Quita, Dios mío, esa frustración y coloca fe y esperanza. Te ruego, Dios mío, que tú hagas mucho más de lo que creemos, pedimos o necesitamos, según las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Obra poderosamente, bautiza también con el Espíritu Santo de Dios a muchos que no lo tienen, para que reciban fuerzas de arriba, de lo alto, para que sean investidos de poder de lo alto y puedan tener una vida triunfante en medio de este tiempo, y ahora y siempre los acompañe por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados, si usted gusta, escríbanos su petición, estaremos orando por ella, por este mismo medio. Y si el Señor no ha venido, recuerde que estaremos transmitiendo los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 9 de la mañana. Estuvo con usted su amigo y servidor, Pastor Alberto Giraldo. Que Dios les continúe bendiciendo y muchas gracias por su atención. Amén.